hoy, si me acompañan al Evangelio según San Mateo, al capítulo 5, vamos a leer los primeros 5 versículos, como venimos viendo, y vamos leyendo según la bienaventuranza que toque. Pues hoy toca el versículo 5, y dice así en el capítulo 5, versículo 1, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Verdad? No vamos a leer otra vez el capítulo entero, venimos haciéndolo toda la semana. Y si nosotros vemos que hoy pasamos esta bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nosotros vemos que cada vez que nosotros pasamos a estudiar una bienaventuranza, hay una característica general. Estuvimos viendo ser pobre en espíritu. Nosotros vamos ahora a recordar nuevamente, porque recuerdo, ¿no? Una sigue a la otra, una bienaventuranza sigue a la otra. Bienaventurados los que lloran, y hoy vemos esta característica, igual que las características generales anteriormente, que es lo que veníamos diciendo, que las características de la bienaventuranza es algo que es incomprensible para el mundo. Igual que era incomprensible ser pobre en espíritu, es incomprensible que una persona sea feliz, ¿verdad? Esa palabra bienaventurado, makarios en el griego, esa palabra que quiere decir que ha alcanzado la plenitud de la felicidad, ¿verdad? Es incomprensible que alguien que llore, ¿verdad? Como estuvimos viendo en el sermón anterior, alguien que llore diga que sea feliz. Y ahora nosotros vemos que esta característica general del Sermón del Monte también vemos que es algo incomprensible. Decir que el mundo le pertenece a los mansos y humildes, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, vemos desde hace siglos lo que el afán, ¿no?, que ha tenido el ser humano, que ha tenido los reinos, los reyes, incluso pensamientos de directores de Hollywood, ¿verdad?, ha sido el dominar y poseer la tierra. Nosotros vemos que desde el principio pues había muchos reinos. Estaba Egipto fue invadida por Asiria, después vino Babilonia fue invadida por los medos persas fueron invadidos por los griegos por Roma, y así sucesivamente. Y siempre lo que buscaban eran invadir y poseer la tierra. Si nosotros, por ejemplo, le preguntáramos a un César ¿qué es lo que necesita para invadir la tierra? ¿Qué es lo que necesita para poseer la tierra? No dudaríamos que diría, pues sé fuerte y valiente, ¿verdad? Sé fuerte y valiente y tener un gran ejército. Pero nosotros vemos que esta bienaventuranza está enseñando algo contrario a lo que el mundo puede creer de conquista. Bienaventurados, ¿quién? Los mansos, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nosotros vemos, ¿no?, y seguimos viendo incluso películas, ¿verdad? Películas que hacen los directores de Hollywood, y ellos hacen a veces, ¿no?, y son de estas películas hay montones, de mejor calidad, de peor calidad, pero hay muchísimas, de extraterrestres que vienen a invadir la tierra, y el ser humano lucha a todo lo que tiene para que la tierra no le sea quitada, ¿verdad? Nosotros vemos este pensamiento siempre. Pero una vez más, ¿no?, esta característica del cristiano causa verdadera sorpresa, porque se opone de una manera muy completa y radical a todo lo que el hombre natural piensa. Es algo inviable, igual que ser pobre en espíritu, igual que llorar. Ahora llegamos a esta bienaventuranza. Nosotros vemos, primeramente en el mundo, esto es algo que no puede entrar, ¿verdad?, que es algo que no puede concebir, pero nosotros vemos que para los cristianos nosotros podemos ver en la Escritura, como dijo el Señor delante de Pilato, cuando dijo que mi reino no es de este mundo. El cristiano es alguien que está aquí, ¿verdad?, está esperando su herencia, pero aún no la posee de una manera literal, ¿verdad?, así literal, en la cual nosotros podemos ver que esta bienaventuranza también chocaría mucho a los judíos que estaban escuchando en el Sermón del Monte, en la introducción general que nosotros dimos en la bienaventuranza, ¿no?, en el Sermón del Monte. Recuerdo que Mateo escribió este evangelio sobre todo para los judíos. Los judíos, sabéis, que esperaban al Mesías, que ellos pensaban, y siguen pensando hoy en día,
que los iba a conducir hacia una victoria de conquista de este mundo, ¿verdad? Ese es el pensamiento. Muchas iglesias están judaizadas en este aspecto, en el cual también pueden ver y pueden pensar muchas iglesias que este pensamiento de conquista, en el modo de ser fuerte y valiente, por medio de grandes organizaciones, piensan que pueden luchar contra el pecado, contra Satanás y contra este mundo, ¿verdad? Nosotros podemos ver y hemos vivido mucho de nosotros este pensamiento, pero nosotros vemos, ¿no?, y repetimos las palabras que dijo el Señor delante de Pilato cuando dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, no es de este mundo, dice el Señor, ¿verdad? Aquí, sobre todo, lo que yo me quiero referir, ¿no?, que hay un pensamiento tanto en el mundo como en la iglesia, en el hombre natural, que es cuanto más seamos, más podremos dominar. Eso es un pensamiento que sobreabunda en cada uno de nosotros, en muchas iglesias, en el mundo, ¿verdad? Y pensamos, si por ejemplo le preguntamos otra vez al César, ¿cómo piensa que vas a ganar? ¿Con 300 soldados o con 1 millón de soldados? Me diría que estoy loco si puedo pensar que con 300 soldados, porque cuanto más seamos, ¿verdad?, pues más posibilidades tenemos de ganar. Eso es lo que pensaría el César. Pero esta bienaventuranza nos lleva a ver todo lo contrario, nos lleva a ver en el carácter de Dios quién es Dios y que lo poco que necesita para hacer algo. Es decir, no necesita nada, pero sabemos que Dios es un Dios de medio, ¿verdad? Y Dios usa medios para todo, porque así lo es. Nosotros vemos la historia de Gedeón, vemos como Dios fue reduciendo el número y no incrementándolo, ¿verdad? Eran muchísimos soldados, miles de soldados, pero el Señor dejó 300 soldados, que eran los que se lavaban la cara y no quitaban su mirada del frente, ¿verdad? Y el Señor le entregó estos 300 hombres a Gedeón para que fuera a combatir, ¿verdad? Esto es algo, una vez más, que es algo que está en contra de los pensamientos del ser humano. Bien, vamos a ver 3 puntos de este sermón, pasando ya a la introducción, y primeramente vamos a ver, ¿no?, quiénes son los mansos a lo que se refiere esta bienaventuranza. Pero vamos a ver antes la característica, ¿no?, la relación que tiene con las anteriores, como he dicho. Primeramente, vimos en el versículo 3 los pobres, ¿verdad? Los pobres en espíritu. ¿Quién eran esos pobres? Esos pobres eran alguien que se quedaba vacío de sí mismo, veía su condición pecaminosa delante de un Dios santo, 3 veces santo, en lo cual puede ver lo lejos que está al conocer la santidad de Dios, se ve vacío de sí mismo, como un cántaro, ¿verdad?, que se vacía de sí mismo, se vacía, y a la misma vez, cuando ve la condición de ilícito que tiene delante de Dios, que está muerto en delitos y pecados, que está destituido de la gloria de Dios, por eso ahora pasa a la siguiente característica, a la siguiente bienaventuranza, y por eso llora, ¿verdad? Es como clama. Un niño no puede llorar, lo estuvimos viendo, ¿verdad? No puede llorar si antes ve que necesita comer, ¿verdad? Cuando un bebé está pidiendo para comer. Ahí no puedes clamar si no necesita o no ves una necesidad de un clamor. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Cuando una persona que ha visto que ha vivido toda su vida en contra de Dios, odiándose al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, por lo tanto llora, y ese llorar clama, ¿verdad? Y ahora nosotros vemos que después de llorar, ¿verdad?, que es como se dice Pablo en Romanos 7:24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? ¿Verdad? Después dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios por el Señor Jesucristo, porque Cristo y solo Cristo es el que nos libra de la ira de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que Dios nos salva de Dios. Pero ahora llega esta bienaventuranza y, por así decirlo, llegamos ahora al imperativo de la vida cristiana. Ahora es un imperativo en lo cual el creyente ha visto su condición delante de Dios, clama y ahora empieza a vivir conforme a lo que Dios demanda en su ley, ¿verdad? Un puritano decía que la ley nos lleva a Cristo y Cristo de vuelta a la ley, ¿verdad? Una cosa sin otra no puede hacer. Nosotros recordamos que una de las características, ¿no?, de lo que enseña el Sermón del Monte es regular los extremos. Podemos encontrarnos en un extremo en lo cual pensando que todo es liberal, que no hay, que ya el Señor cumplió la ley por mí, yo ya puedo vivir como yo quiera, y hay otro extremo
de legalidad, ¿verdad? Que es lo que piensa que si yo no hago obra no voy a agradar a Dios, por tanto no voy a ser salvo. Y sabemos que una cosa como otra, incluso la semana pasada estuvimos viendo, ¿no?, el sermón que predicó Quique, hablando de la relación que tiene la fe y las obras. La verdad que es un sermón que, por así decirlo, no tenía nada que ver con la serie, pero venía, como nosotros decimos, pintado, ¿verdad? Venía pintado. Y por eso ahora nosotros vemos que ahora llega el imperativo. Ahora es como empieza a ser el creyente, es una nueva persona. Y ahora, sobre todo, esta mansedumbre es algo, una característica que empieza a preocuparse no por sí mismo, sino por los demás, ¿verdad? Cuando el Señor coge a alguien que te odia a ti también, porque si eres del cuerpo de Cristo, te está odiando a alguien, un hermano futuro que, pues quizá, ¿no?, que se convierta en esta iglesia y vaya a venir, ahora te está odiando como odia a Cristo, porque eres del cuerpo de Cristo. Por eso aquí en la bienaventuranza también dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan por causa de la justicia, ¿verdad? Pero el Señor añade a una persona que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, lo pone en su iglesia, lo hace ver, lo vacía de sí mismo, ¿verdad? Como nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, empieza a derribar, ¿verdad?, a todo ídolo de nuestro corazón, te hace llorar porque ves tu condición, ves que estás sucio, y esa persona ahora empieza a preocuparse más por ti, por la iglesia, que por uno mismo. Pero así nosotros, ¿no?, podríamos ver que sobre todo esto es una característica. Yo incluso viendo, ¿no?, comentarios y demás, yo coincido también, que esta característica es la más humillante de todas, porque el ser manso solo, y nosotros venimos diciendo, ¿no?, que las características, la bienaventuranza, el vivir el sermón del monte, no es una característica del hombre natural. El hombre natural es imposible que pueda vivir esta bienaventuranza. Incluso podemos ver, ¿no?, como nosotros vamos a ver, podéis decir: yo conozco a personas que son mansas, pero no leen la Biblia, ¿verdad? No van a ninguna iglesia, pero yo no he visto personas más mansas que ellas. Esto, y repetiré, ¿no?, durante toda la serie estaré repitiendo esto. Esto no es una característica del hombre natural. Y sobre todo nosotros lo vamos a ver ahora, que es más difícil que poder vivir el hombre natural, el hombre caído, el hombre según Adán, esta mansedumbre, es imposible. ¿Por qué? Porque ahora no solo que te has dado cuenta como tú eres, sino que ahora te unes a una iglesia, a un grupo de hermanos, para que te corrijan, y tú lo aceptes con un corazón manso y humilde. Por eso esta característica, muchos dicen, y yo coincido, que es la característica más humillante que el ser humano puede tener. Todos preferimos corregirnos y condenarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros vamos y muchas veces nos adelantamos al hermano y le decimos: oye, hermano, ¿sabes lo pecador que soy? Antes que me lo diga mi hermano, se lo digo yo. Ya me he ahorrado que mi hermano me lo diga, ¿verdad? El otro día sé que cometí un fallo, pero antes que me lo digan, lo digo yo. Pero esta característica, el ser manso, es cuando ya después, ¿no?, de tener estos indicativos, con imperativos también, en lo cual nosotros hemos visto la condición que tenemos delante de Dios, ahora me uno a un grupo de creyentes también, donde yo autorizo y delego que me corrigen y me guíen en la palabra del Señor. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿no?, ¿cómo reaccionamos cuando se nos acerca un hermano y nos corrige? Realmente, ¿cómo reacciona tu corazón cuando se acerca un hermano y te corrige? Y te dice un fallo o algo que probablemente, si ese hermano no viniera, pues si es un pecado, podría seguir creciendo, ¿verdad? O aceptas la corrección o te pones a buscar excusas justificándote, explicando por qué estás así o por qué has hecho lo uno o lo otro. El ser humano, Calvino decía que el ser humano es una fábrica de ídolos. Podríamos añadir que el ser humano es una fábrica de excusas. Nosotros somos una fábrica de excusas. Nosotros podemos ver y añadir que el ser humano siempre va a tener una excusa perfecta para justificar el por qué ha hecho esto o por qué he hecho lo otro. Sí, hermano, el otro día, no, pero es que tenía un mal día, ¿verdad? Siempre son las circunstancias. Hermano, es que el otro día me dolió como me hablaste. No, pero es que fue porque tú te equivocaste, ¿verdad? Y nosotros vemos que esto realmente es lo que más cuesta, es lo más humillante. Y sobre todo, absolutamente todos en la iglesia necesitamos ser corregidos unos por otros.
Sea un pastor que lleve pastoreando una iglesia 40 años, como sea el que acaba de entrar por ahí. Y muchas veces lo que hace y suele hacer el hermano es decir, ¿cómo es posible que esta persona que lleva 2 meses convertido y que yo llevo 30 años leyendo mi Biblia, mira cómo tengo mi Biblia, te la enseña y todo, pintada, dice, ¿cómo es posible que me corrija? Porque si tú llevas 30 años, déjame decirte que la palabra es eterna. Y el hermano, lleve poco, lleve mucho tiempo, siempre te va a corregir y te va a soltar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Amén. No bajo su propia autoridad, no bajo sus propios pensamientos, porque como acabo de decir, Dios es un Dios de medio y Dios usa al que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Así que todos coincidiremos que estas bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, esta bienaventuranza, todos coincidiremos, que es la más humillante. Nosotros encontramos en la Biblia, la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ejemplos, ¿verdad?, de varios personajes que mostraron su mansedumbre. Nosotros vemos el hombre más manso de la tierra, como así fue Moisés, ¿verdad? Y nosotros vemos, ¿no?, de cara a la riqueza, ¿no? He cogido un ejemplo de cada uno de lo que realmente al ser humano, pues, lo lleva más para simplemente, pues, no tener esta humildad, ¿no? Y si decimos por riqueza, nosotros vemos que Moisés se crió en la riqueza de Egipto, ¿verdad? No decimos que fue el más rico porque sabemos quién fue el más rico, fue Salomón, pero sí digamos que Moisés, después de criarse bajo la autoridad, ¿verdad?, de Faraón y poseer toda la riqueza, nosotros vemos que se humilló por completo ante Dios su voluntad, David, a pesar de que sabía que iba a ser el rey, vemos su mansedumbre en su trato como Saúl. Nosotros vemos que Saúl tuvo un trato súper injusto y antipático, ¿verdad? Sabemos que intentó matarlo, que intentó perseguirlo, que lo persiguió para que no fuera rey, pero nosotros vemos el gran ejemplo de David con el trato de Saúl. Eso nosotros, si lo aplicamos a nuestra vida, nosotros lo podemos ver en nuestros trabajos, nuestros vecinos, cuando nos persiguen, ¿verdad? Nosotros no podemos poner excusas y decir, no, pero es que yo fui más perseguido que David. Tu vecino ya te ha intentado matar, ya te ha perseguido por toda Algeciras y por todo el mundo, ¿verdad? Y David, nosotros vemos, ¿no?, ese ejemplo de humildad y de mansedumbre, en lo cual cuando era perseguido por Saúl. Nosotros vemos al que es llamado por muchos, ¿verdad?, como el gran apóstol, el apóstol Pablo, cuando se dice a sí mismo y se llama el último apóstol como abortivo, ¿verdad? No se puso en su muro de Facebook, ¿verdad? Dice, el gran apóstol va a visitaros este domingo, preparen sus bolsillos, sobre todo, ¿no? Y, sobre todo, no se rehusó a decir cuando llegaba a Corintio y les hablaba, y él decía que hablaba con temor y temblor. ¡Wow! El gran apóstol hablando con temor y temblor, ¿verdad? El que el Señor pues, ha usado de una manera y usó de una manera impresionante, ¿no? Sabemos con su Espíritu Santo revelando las Santas Escrituras como el que más, ¿no?, al apóstol Pablo. Pero vemos el ejemplo supremo al mismo Señor Jesucristo. Cuando dice en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nosotros vemos el Señor, a pesar de toda la humillación que sufrió, a mí una de las que más me llama la atención del Señor Jesucristo, aparte de la cruz, es cuando va delante de Herodes, en Lucas 23, empieza a ser burlado y escarnecido, y dice que no abrió su boca. Si me acompañan a Lucas 23, desde el versículo 9, Lucas 23, dice que Herodes se alegró de ver a Jesús porque hace tiempo deseaba verle. Todos conocemos ese pasaje. Pero dice en el versículo 9, dice, pero él nada le respondió. Y dice que en el versículo 11 de Lucas 23, dice, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Impresionante, ¿verdad? Nosotros, si podemos observar, cuando Herodes, el rey Herodes, empieza a preguntarle al Señor, nosotros vemos como dice que él nada respondió. ¿Qué nos está enseñando aquí el Señor? Porque nosotros vemos que cuando es mandado de vuelta, ¿no?, o cuando habló con Pilato, dice que a él sí le responde. Nosotros
vemos qué es lo que nos está enseñando aquí, por qué el Señor no le responde a Herodes y por qué sí le responde a Pilato. Nosotros vemos que Herodes quería un espectáculo. Herodes quería que hicieran milagros, que hiciera allí pues el payaso, ¿verdad? Y lo que hizo el Señor es lo que dice aquí en el Sermón del Monte. El Señor no le echó perlas a los cerdos delante de Herodes, ¿verdad? Nosotros podemos ver, incluso nosotros, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque la palabra lo dice, que debemos de contender ardientemente por la fe que una vez se nos ha sido dada. Pero, ¿cuál es el fondo del corazón cuando nosotros entramos en un debate en la iglesia, en vía Facebook, cuando entramos en un debate con hermanos? Porque aquí Herodes nosotros vemos que no lo hizo humildemente para aprender, sino que quería un espectáculo y quería que a través de ese espectáculo quizá a lo mejor lo creía, que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero en Pilato nosotros vemos, aunque no se arrepintió, sí vemos una sinceridad en su corazón. Pero sabemos que no se arrepintió, pero sobre todo ese énfasis, ¿no? Debemos de tener cuidado de cuando nosotros debatimos el por qué lo hacemos. Si es para defender la verdad o es que no ha tocado el orgullo y quizá esa persona va a parecer que sabe más que nosotros, ¿verdad? Muchas veces suele pasar eso, te ve a personas, incluso en Facebook, en las redes sociales, se ve mucho unas discusiones y en lo cual no está enseñándole uno a otro, sino está demostrando a ver quién puede más, a ver quién llega más lejos y a ver quién es más teólogo, a ver quién es más calvino de los dos, ¿verdad? Incluso eso lo podemos ver, ¿no? Lamentablemente también dentro de nosotros, a veces se empiezan discusiones. Y sinceramente, hermano, cuando alguien venga y quiere un espectáculo, el Señor cerró su boca. Cuando alguien de ahí fuera quiere un espectáculo, quiera abrir un debate para discutir, para que le hagas el payaso, el Señor cerró su boca, el mismo Señor cerró su boca. Nosotros vemos, ¿no?, en la humillación y lo que realmente en lo que se humilló el Señor cuando dice en Filipenses, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es en todo su resplendor lo que es ser manso y humilde, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, se humilló, se hizo hombre y bajó hasta los infiernos en la cruz, ¿verdad? Ahí es donde llegó la humillación plena del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que destacar esto mismo, ¿no? Cuando en el monte Getsemaní, cuando el Señor iba a ser arrestado por los romanos, encontramos dos reacciones totalmente diferentes. Por una parte, mientras el Señor estaba siendo arrestado por los romanos y no abría su boca, por la otra parte, ¿quién estaba? Pedro cortando orejas, ¿verdad? Nosotros vemos que esto es lo que pasa con muchos de nosotros, lo que estamos hablando, ¿no? No estoy de acuerdo con el hermano en este punto con la iglesia y me pongo a cortar orejas. Nosotros debemos de entender y conocer la palabra que ya la hemos mencionado más veces, que es ser dogmático. Esa palabra quiere decir defender una verdad cuando a plena luz no se puede defender que sea verdad. Nosotros conocemos que cualquier doctrina de la palabra es importante. Todo lo que hay iluminado, revelado en la palabra es importante. Pero a causa de nuestra caída ha sido iluminado más cosas unas que otras. Por ejemplo, nosotros podemos certificar 100% de que somos justificados únicamente por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús. Sí, ¿verdad? Sí. Pero hay doctrinas secundarias que probablemente muchos de nosotros vamos a llegar al cielo. Y como dice Sujel Michelin, probablemente yo soy cesacionista, pero a lo mejor cuando llegue al cielo me va a decir el Señor no era cesacionismo lo que se enseñaba, sino que era continuismo. Sí que es verdad que la palabra dice que cada uno estemos seguros, ¿verdad?, en lo que creemos. Pero cuidado de estar como Pedro cortando orejas por doctrina secundaria en la cual estamos siendo dogmáticos y estamos echando fuera hermanos, ¿verdad?, por doctrina que no refieren sobre todo a la salvación. Nosotros, la iglesia aquí, Evangélica de la Gracia en Algeciras, vamos a defender siempre la doctrina que nosotros enseñamos, pero cuidado con ser dogmáticos y rechazar y ponernos a cortar orejas a hermanos que son salvos, que Dios lo ha recibido, que Cristo ha muerto por ellos, y cuidado con estar rechazándolo. Esto nos lleva
al punto número 2, que es la mansedumbre. Nosotros nos podríamos preguntar. Ya de por sí hemos visto algunos ejemplos, como David, en Moisés, en el Señor, ¿verdad? Y sobre todo, es eso mismo, ¿no? Antes de decir qué es y pasar qué es esta bienaventuranza, antes yo tengo que decir que esto, da igual el temperamento, carácter que tenga cada cristiano, pero se puede ser manso. Y si, por ejemplo, pongo estos ejemplos que hemos hablado, en David nosotros vemos que tenía un carácter fuerte, extraordinario, y eso no quiere decir que no fuera manso. Estamos hablando de Pedro, no tengo nada que decir, ¿verdad?, su carácter, pero él era manso y humilde delante del Señor. Por eso decimos, ¿no?, que esta condición no es una condición natural, sino una condición que produce el Espíritu Santo, en la persona. De esa persona, ¿no?, que yo hablaba antes, que probablemente tú conoces a alguna persona que dice, no, pero si es que yo la veo. Tú deberías de conocerla, Jesús, porque es mansa, no habla, cuando le pregunta alguna palabra, no quiere decir una palabra más alta de la otra, se piensa decir porque no quiere salir una palabra mala de su boca. Eso es moralidad, eso no tiene nada que ver con la bienaventuranza que nosotros estamos enseñando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver los mártires, los que mueren por la verdad, que son personas mansas, porque así lo dice la bienaventuranza, la palabra que nosotros, o la frase que nosotros venimos diciendo. Todos los cristianos viven la bienaventuranza, ¿verdad? Absolutamente todos los cristianos viven el Sermón del Monte. Y solo los cristianos viven el Sermón del Monte. Todos los cristianos viven la bienaventuranza y solo los creyentes, solo los cristianos viven el Sermón del Monte. Por eso hay 3 aspectos, ¿no?, que nosotros podemos ver de lo que no es ser manso, de lo que no es ser bienaventurado en este aspecto, de lo que no es ser o tener mansedumbre. Primeramente, no es vagancia. No es lo que yo estoy diciendo, no es esa persona en la cual está en un rincón, apartado, sin querer tener relación con nadie, pero a la misma vez se está aprovechando para no hacer nada, ¿verdad? A la misma vez nosotros podemos ver en la parábola de los talentos, cuando el Señor entrega varios talentos, el de un talento, el que coge y lo esconde debajo de tierra y lo guarda, nosotros podríamos decir, ¡ay, qué persona más manso! Pero ¿qué dice el Señor? ¿Verdad? Al lloro y al crujir de dientes, ¿verdad? Nosotros vemos que eso tiene nada que ver con una persona mansa, sino más bien son indolentes, son vagos, que no quieren hacer nada. Y eso es un pecado, hermano. Esas personas que están apartadas, que llegan a la iglesia, se sienta al último, se va y viene el otro domingo y parece que no quiere tener relación porque no quiere romper un plato. No, lo que está desobedeciendo lo que dice la palabra del Señor. También tenemos que decir que no es amabilidad, no es ser amable, porque eso al final se convierte en ecumenismo, ¿verdad? Nosotros conocemos y hay personas muy amables, pero esto incluso se puede ver en los animales. Hay perros que son más amables que otros, pero no queremos decir que sean mansos. Tú ves un león y te pones a observarlo, un león puede estar, no sé si son 8 o 9 horas tumbado y dices, uy, qué animal más manso. Acércate al león y verás lo manso que te parece ser. Pero nosotros vemos que esta amabilidad, ¿no?, como muchos parecen que quieren ser mansos, lleva al ecumenismo. Y hay personas que dicen, haya amor y paz entre nosotros, olvidemos lo que nos divide, hermano, ¿verdad? Y dice, ¡ay, qué persona más mansa! No quiere levantar un poquito más la voz, no quiere hablar de doctrina, porque si habla de doctrina te va a dividir. Y por encima de la verdad, por encima de lo que enseña la palabra del Señor, está su mansedumbre. Y esto no es así, esto es ecumenismo. Y sobre todo, ¿no?, una característica del manso, que es lo que yo diría lo que más cuesta, que es retener la lengua. Es que cada uno puede retener la lengua. No es una cualidad externa, sino una cualidad del espíritu interno. Nosotros vemos que no es soportar las ofensas, sino que hemos de llegar a soportarlas de buen grado. Es decir, sobre todo debemos dominar la lengua y la boca y no decir lo que tendríamos ganas de decir, ¿verdad? Hay veces que dice, sí, pero ya que me ha venido la idea, la voy a decir. Es que tú no sabes lo que me acabo de decir. Se me ha venido al corazón y ya que tengo ahí, pues ya lo he soltado. No, el ser manso es dominar la lengua, es dominar la boca y no decir
y no decir lo que tendríamos ganas de decir. Por lo tanto, ¿qué es la mansedumbre? Martín Loyola lo resumen de la siguiente manera. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de nosotros mismos, la cual se manifiesta en la actitud y la conducta que tenemos respecto a otros. Es por tanto dos cosas. Es actitud, dice Martín Loyola, para conmigo mismo y manifestación de esto en mi relación con otros. La actitud que tú tengas contigo mismo y el conocimiento que tengas contigo mismo va a ser la actitud que vas a tener con tus hermanos. Va a ser la actitud que vas a tener con tu jefe, ahí con tus vecinos, con tu familia, con todo y cada uno ahí fuera. Repito, nadie puede ser manso si antes no ve que pobre en espíritu llora y después manso. Nadie puede, ¿verdad? Ese imperativo, de la vida cristiana. Es decir, nadie puede ser manso si no ve que es un vil pecador, si no ve realmente que el Señor lo ha salvado, nada porque tenía él, nada porque viera en él, sino únicamente por amor de su nombre, para alabanza y gloria de su gracia, porque así él lo determinó desde antes de la fundación del mundo, y él no miró. Si él llega a mirar, como en nuestro pensamiento, nunca no hubiese sido, ¿verdad? Salvo Spurgeon decía, si mi Salvador llega a morir cuando yo nací, en otras palabras, nunca hubiese muerto, diciendo por lo malo que nosotros somos, ¿verdad? Y lo depravado. Pero esta persona ve que no es nada, y en la acción de todo esto, como así comentamos anteriormente. Por esto mismo, nosotros vemos, ¿no?, que el manso no es orgulloso de sí mismo, ni se gloria a sí mismo, sino que ahora delega toda la gloria a Dios, ¿verdad? Ha crucificado el yo, ha crucificado el ego, y ahora lleva todas las miradas para la gloria de Dios. Nosotros encontramos la parábola del publicano, ¿verdad?, y el fariseo, cuando así dice el publicano en Lucas 18, Dios sé propicio a mí, soy pecador. Dios sé propicio a mí, soy pecador. O lo vemos también en el centurión. Dice, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Verdad? El centurión no se puso a decir, Señor, mira los altares que te he preparado, yo en mi casa entra. Sino cuando vio su condición, cuando vio que era pobre en espíritu, cuando vio y se vació de sí mismo para que ahora habitara el Señor en él, lloró por eso. Ahora dice el centurión, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Y esa es la condición del manso. Esa es la condición del manso y humilde. Por eso nosotros vemos que ahora, y nosotros hacemos una negación, sobre todo a la psicología popular. Esa psicología que te dice, si puedes, lo harás, ¿verdad? Y por eso, ahora, el creyente en esa negación de la psicología popular, ahora deja de autojustificarse, deja de tener autocompasión, y ya el creyente no es una persona que, por ejemplo, está constantemente diciendo, nadie me entiende o me comprende, o yo he conseguido esto o lo otro por causa de mis esfuerzos. Ya ha dejado de hacer lo que hizo Adán en el huerto del Edén, en Génesis 3:12, cuando dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y ya lo último. Es decir, Señor, la mujer que tú me diste y el árbol, los tres tienen la culpa y yo soy aquí un inocente, en lo cual eso enseña la psicología popular. La psicología, si habéis hablado alguna vez con un psicólogo, es su función de buscarte un fundamento en lo cual, para entender el por qué estar así. Que se vaya a Génesis, ¿verdad? Y entenderemos, y él entenderá el por qué él estamos así. Porque desde el pecado original todos tenemos esa caída, y en nuestro corazón corrompido, el que se aleja y se ha alejado de Dios. Por eso el manso deja de hacer esto que hizo Adán. Deja de buscar el culpable en la mujer, deja de buscar el culpable en Dios, deja de buscar el culpable en el árbol, y dice, sé propicio a mí, porque soy pecador. John Bunyan dicen que el que está al nivel del suelo no debe temer caer. Es lo que nosotros popularmente, esta bienaventuranza es ser humilde, ¿verdad? Bajar el ego,
El ego dice que incluso, ¿no? Que el ego te puede llevar muy alto, pero te dejará allí solo. Por eso John Bunyan dice que el que está al nivel del suelo no debe de temer. Pero nosotros, sobre todo, ¿no? ¿Dónde es una característica del manso? El manso. Y es donde, sobre todo, lo que he dicho antes de la lengua, se complementa con el tema de las pruebas, ¿verdad? Cuando tu vida todo va muy bien, tu trabajo, tu matrimonio, cualquier cosa que tú quieras alcanzar, ay, tu lengua parece que está, ¿verdad? Parece que es una gelatina, que no se mueve, que hace poquitas cosas, pero cuando empiezan las pruebas, ahí es donde es una persona que no empieza a mostrarse agradecido, y nosotros vemos esa mansedumbre en Job, ¿verdad? Cuando le vino la gran prueba de perder su familia, de perder sus hijos y todo lo que tenía, dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitá, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso muchas veces parece que no se lee. Y no atribuyó a Dios despropósito alguno. Nosotros vemos que aquí Job no empezó a quejarse, ¿verdad? Sabiendo, ¿no? Después el tema personal que tuvo Job con Dios y cómo el Señor se estaba revelando y Dios se reveló, ¿no? En ese momento estaba iluminando y revelando quién era Dios. Pero como vemos nosotros, como Job, en las pruebas dice: el Señor dio y el Señor quitó. En todo sea el nombre del Señor bendito. Y es en las pruebas donde es probada la fe, donde es probada nuestra mansedumbre, y ahí es donde ahí sí empieza la murmuración, empieza la queja, ¿verdad? Pero tampoco tomamos en cuenta lo que dice Pedro, cuando dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hablando del Señor, ¿verdad? Cuando te encuentres en prueba y pienses que eres la peor persona del mundo, y te pregunte: ¿por qué me pasa estas cosas a mí? Acuérdate del Señor. Acuérdate lo que el Señor se tuvo que humillar en esa cruz, la humillación que tuvo que pasar delante de hombre, ¿verdad? Y delante de todo. Sabemos que hubo una conmovisión ahí, que eso se veía en los cielos y la tierra, y se humilló delante de todo, y como así dice en Isaías 53:7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Qué mansedumbre, ¿verdad? Qué mansedumbre nosotros podemos ver ahí. Por eso dice el Señor que soy manso y humilde. Y es el mismo Señor que cuando está en el monte Getsemaní dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Es que aún sabiendo por lo que nuestro amado Salvador iba a padecer por nuestras transgresiones, dice: Padre, hágase tu voluntad. El Señor sabía e iba a experimentar algo que nunca antes había experimentado. Eso es un misterio para nosotros. Y nosotros, muchas veces, su iglesia, por pruebas, pequeñeces, que el Señor está tratando en cada uno de nosotros, está tratando nuestro carácter, está tratando nuestra santidad, ¿verdad? Empiezan las quejas, la murmuración, y dice que el Señor no abrió su boca. Martín Loyón dice de esta obra que hace el Señor, dice: aunque era la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, se humilló voluntariamente hasta el extremo de depender por completo de lo que Dios le diera, de lo que Dios le enseñara y de lo que Dios le dijera que hiciese. Se humilló a sí mismo hasta ese punto, y esto significa ser manso. Esa obra, cuando nosotros contemplamos la vida de Cristo, desde su nacimiento, de todo lo que ha revelado el Señor en sus santas escrituras, nosotros vemos esa obediencia, la obediencia que le tiene el Señor a su madre María en las bodas de Caná, ¿verdad? Nosotros vemos la obediencia cuando se olvidan al Señor, dice: en los negocios de mi Padre debo de estar. Y así como dice Filipenses, dice que siendo obediente hasta la muerte,
y muerte de cruz. Y ahora, después, como nosotros incluso se celebra hoy en la resurrección, el Padre aprueba esa obra y ahora nosotros somos contados justicia de Dios en él y somos contados como si hubiésemos sido mansos como el Señor es manso. Inentendible, pero cierto. Inentendible, pero a mí me consuela y nos consuela, ¿verdad? Todavía estamos en el llorar de cuando dicen bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Nosotros seguimos encontrando esa consolación cada vez que vamos a Cristo. Por eso, si te ves y te estás viendo humillado, ve a Cristo, porque esa humillación y esa imputación de la mansedumbre de Cristo ha sido imputada en tu cuenta. Es impresionante que el Señor ahora te ve el Señor como si tú hubiese vivido toda tu vida santa, como si tú no hubiese abierto tu boca. Pero todo lo que tú fuiste fue cargado en Cristo la cruz. Fue cargado en ese mismo instante. Así que nuestro Señor se pone entre la brecha de nosotros y el Padre, satisfaciendo su justicia plena, para que ahora a nosotros se nos sea contado como si siempre hubiésemos tenido esa mansedumbre, ese cambio de expediente, ¿verdad? Ese bendito intercambio en lo cual nosotros ahora somos contados justicia de Dios en él. Yo tengo que ser sincero y cada vez que me pongo a pensar en eso, quiero entender más. No se puede entender a plenitud, pero sí cuán gran consuelo nos lleva, ¿verdad? Nos lleva saber estas cosas. Pero, como esto va de buena noticia en buena noticia, dice que bienaventurados los mansos, felices los mansos, lo que el mundo no puede entender, lo que el mundo se ha judaizado muchas iglesias, dice que felicísimo, como nosotros vimos en el sermón, ¿verdad? De la verdadera felicidad, felicísimo los mansos, no los fuertes, no los valientes, sino dice que los mansos, ¿por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pues así nosotros vemos que es lo que sucede con el manso, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué significa esto? Que los mansos, la iglesia del Señor, ya heredan la tierra en esta vida, así tal y como nosotros estamos, ¿verdad? Nosotros ahora, el creyente, no teniendo nada, lo tiene todo. No teniendo nada, lo tiene todo. Si pierdes tu trabajo a causa de Cristo y tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes nada y tienes a Cristo, lo tienes todo. Si lo tienes todo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Por eso ahora los creyentes, nosotros somos herederos, porque así el Señor ganó la tierra para nosotros en la cruz. La ganó para que nosotros vivamos una eternidad contemplando la hermosura de la gloria de Cristo. Y ahora nosotros lo tenemos todo. Pablo lo dice de la siguiente manera: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Dice Pablo a los Corintios. O Filipenses: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer en necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fijaos la forma que ahora Pablo se lo dice a los Corintios, después de haberle dicho que no deben sentirse celosos o preocupados. Dice así: así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¡Guau! Nosotros somos de Cristo y todo es nuestro, porque así Cristo lo ganó en la cruz. Pero nosotros sabemos, ¿no?, que no es a donde nosotros vamos a vivir, sino con quién nosotros vamos a vivir. Da igual si un infierno con Cristo se convierte en un paraíso. Si el Señor no mandara ahora todo el infierno, estuviera allí Cristo, el infierno se convierte en el paraíso. Y el cielo se convertiría en el infierno. Porque el cielo es lo que es porque Cristo está ahí. Porque Cristo está a la derecha del Padre y reina por los siglos de los siglos. No es lo que me enseñan mucho, porque va a haber ciudades de oro, ni vamos a pisar oro, no. Es porque el oro brilla allí y brillará en su resplandor, Él haciéndose y siendo nuestro Dios por los siglos
de los siglos. Pero también no solo se refiere al presente, sino se refiere al futuro. Como así le dice Pablo a Timoteo, dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, no te preocupes por el sufrimiento, sé manso y paciente, y reinaremos con Él. Pablo lo explica así en Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que nosotros, hermanos, esta tierra que nosotros estamos viendo, un día la vamos a heredar, vamos a vivir por la eternidad, como así dice en Apocalipsis, no habrá sol porque estará Dios, que es el que nos alumbra, el que alumbra a su iglesia. Y así como dice en el texto que se ha leído al principio, dice en Apocalipsis 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. E enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Impresionante, ¿no? Nosotros vemos estos dos aspectos. Si eres creyente, te está consolando el Señor. No habrá más llanto, no habrá más muerte. Secará el mismo Señor, si venciere, te secará la lágrima. Dice que Él se sentará como Dios, siendo nuestro Dios. Pero si no eres creyente, aquí hay una advertencia. Era una advertencia. No hay bienaventuranza para ti. No hay bienaventuranza para ti, porque dice que tendrá lugar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso, la grandeza de lo que nosotros esperamos, que es la segunda venida de nuestro Salvador, de nuestro amado esposo, ¿verdad? Ahora nosotros las añoramos y pedimos y les decimos como Juan, Jesús Señor, ven a por tu iglesia, y añoramos que llegue ese momento para estar contemplando la hermosura de la gloria de Cristo, para estar contemplando el rostro de nuestro amado Salvador. Pero hay una advertencia ahí también. Para los que no están en Cristo, esta bienaventuranza no es para el que no sea creyente, el que no se ha acercado en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, así como los creyentes van a heredar lo que Cristo ganó en la cruz. Si eres un heredero de la muerte, heredará la muerte. La muerte es tu aguijón. La muerte es tu padre. Es lo que heredará de la herencia de la muerte. Una muerte horrenda y condena por toda la eternidad. Por eso, si no estás en Cristo, siga habiendo esa bienaventuranza. Siga viendo ese evangelio. Siga viendo esa buena noticia, porque si te acercas a Cristo en arrepentimiento y fe, tus pecados te serán perdonados ahora mismo, y desde hoy mismo empezarás a vivir la bienaventuranza. Vamos a orar.